Zaiko vería la abominación biológica que tenía enfrente, diciendo que en algo no mentía. De haberse aliado con él, el ser resultante sería algo casi imposible de frenar y de imaginar. Baby tomaría la iniciativa nuevamente, siendo repelido por Zaiko con bastante naturalidad. Este era un ser bastante poderoso, pero en el estado en el que estaba, Zaiko no parecía alguien mortal. Estaba demasiado calmado y sosegado para tener un enemigo y una abominación tan grande enfrente. Algo no era normal en él, ya que además parecía estar incompleto desde cierto punto de vista. Baby diría que probablemente había logrado la inimaginable hazaña de derrotar a un demonio dimensional como Abaddon, pero seguramente no había salido ileso del todo de semejante combate. Zaiko notaría algo realmente interesante también, y es que aunque Broly tenía un poder increíble, no estaba tan siquiera transformado. Baby diría que evidentemente los Saiyajin son criaturas fascinantes en ese aspecto. Necesitan modificar su cuerpo constantemente para adaptarlo a las necesidades del poder que desbloquean. Sin embargo, él se había dado a la tarea de modificar y perfeccionar el cuerpo de Broly, al punto de no necesitar transformaciones. Su Super Saiyajin legendario era la forma perfecta para desplegar su poder ilimitado, mismo que estaba acrecentándose constantemente mientras hablaban. Por lo tanto, mejor que no perdieran el tiempo, ya que los siguientes serían aquellos tres monstruos aberrantes. En ese caso Zaiko sonreiría diciendo que no debía contenerse. Pediría internamente perdón a Broly por si esto resultaba irreversible para él, y comenzaría a expulsar un poder abominable en todo sentido. Era la liberación completa de su Super Saiyajin 9 incompleto. Baby Broly era poderoso sin duda alguna, pero incluso para alguien tan seguro del potencial que había encontrado en dicha abominación biológica, vería en Zaiko una montaña prácticamente imposible de escalar. La sola presencia de Zaiko lanzaba latigazos increíbles de poder, que no serían tan notables solo porque casi al mismo tiempo aparecería la fusión de Goku y Vegeta en Super Saiyajin 9. Broly vería a estos, preguntándose qué tanto tiempo había pasado para que aumentaran tanto su poder. 9 transformaciones Saiyajin, ¿cómo demonios era posible que esos simios pudieran cambiar tantas veces su composición biológica? Era incluso injusto de alguna manera. Zaiko diría que no tenía mucho tiempo, pero que ya había visto que jamás serían lo mismo. Un Saiyajin jamás sería perfeccionado por algún elemento externo. Lo que lo perfecciona es su constante acercamiento a las batallas y sufrir la presión de la muerte en cada una de ellas. Ahora que se imaginara lo lejos que se podía llegar cuando estos superan incluso la muerte, y son expuestos a dimensiones y lugares aún peores que en los que él estuvo. Por ello jamás podría perfeccionar tal cual como decía. Este dispararía un rayo de ki supremamente poderoso, dejando a Baby Broly prácticamente vaporizado pero aún con vida. El ataque fue tan brutal, que el bioandroide diría que no lo entendía. Este miraría hacia Cellbuzzer, pensando en lo abominable que debía ser como para no solo aguantar una pelea con dos de esos malditos monstruos, sino además barrer el suelo con ellos. Este se sabía inferior ahora a Zaiko en todo aspecto imaginable, aunque algo cambiaría drásticamente. Dentro de Broly volvería a nacer un aire increíble, la cual abrumaría incluso a Baby, quien preguntaría qué demonios le pasaba a ese cuerpo. Estaba completamente inutilizable ya, pero su ira y deseos de lucha no se reducían en lo absoluto. Este volvería a incrementar su poder como Zaiko cuando estaba en el infierno, alcanzando otro nivel que jamás habría esperado ni en el mejor de sus sueños. Entonces era cierto. Los estímulos de pelea y estar constantemente bajo las alas de la muerte era lo que hacía poderoso a un Saiyajin. Qué cosa más increíble eran esos seres. Este se dirigiría a Zaiko, quien diría que esto no estaba bien, e intentaría repelerlo tal cual antes. No obstante, al detener su ataque sentiría en este un poder demencial que lo haría recordar su propio poder hacía un momento. De alguna u otra forma, Baby Broly había adecuado su escala a ese ataque al que había sobrevivido. Pero, para comenzar, ¿cómo podía haberlo sobrevivido inicialmente? Broly y Zaiko tenían más cosas en común de lo que parecía. La leyenda del Super Saiyajin no solo hablaba de un guerrero simplemente más poderoso que el resto de su raza, sino de alguien con capacidades excepcionales para cualquier tipo de raza. Era la actuación de algún gen divino o vestigio de gen divino en la sangre Saiyajin, que lo hacía realmente superior a la gran mayoría de mortales en cuestión de potencial. Broly era el representante legendario de la raza naturalmente, mientras que Zaiko también lo era, pero por cuestiones de modificación biológica gracias a la sangre divina de su madre. Era, por así decirlo, un Saiyajin legendario completamente perfecto.
Una batalla entre dos seres con casi el mismo potencial Saiyajin jamás se había dado como tal, por lo que no era una pelea normal. Ambos Saiyajin serían propensos a reaccionar ante el otro, por lo que solo con ver el poder de Zaiko, el cuerpo de Broly se adaptaría perfectamente, al funcionar como un espejo. Es por ello que al sentir el poder de Zaiko acrecentarse, el cuerpo de Broly fue capaz de milagrosamente salir vivo de ese ataque inicial. Aún así, Broly aún no tenía nada especial en su cuerpo, por lo que aunque había incrementado su poder aún tenía heridas totalmente devastadoras en todo su cuerpo haciendo que cada movimiento fuese un infierno para él. Mientras la pelea entre Cellbuzzer y Gogeta se daba de manera increíble, la batalla entre Saiyajins legendarios también tenía un grado de importancia. Broly había alcanzado un poder parecido al de un Super Saiyajin 9 rápidamente, haciendo que Zaiko se frustrara al entender que después de todo no sería una pelea fácil. Gracias a esto obviaría información importante, que a su vez complicaría las cosas en la otra batalla. Zaiko, como es natural, no era un ser completo y esto limitaba mucho su forma de existir. Esto quiere decir que si seguía luchando con esa intensidad, lo que quedaba de su alma desaparecería. No era algo que no estuviera en sus planes, pero aún tenía muchas cosas que hacer y que no había comentado a su padre y a Vegeta, por lo que debía pelear totalmente en serio para eliminar esta amenaza. De lo contrario, todo esfuerzo por destruir a Cellbuzzer sería en vano. Los dos Saiyajin legendarios tendrían un pulso increíble, a lo que Zaiko diría que no tenía tiempo, pues debía explicarles el ritual del poder prohibido. Esto adelantaría demasiado su desaparición, pero no había de otra. En ello, este notaría que Gogeta se estaba complicando demasiado por la nueva transformación de Cellbuzzer, y es aquí donde diría que aún tenían oportunidad. Solo debían hacer que cada ataque fuese un ataque final con intención de terminar la pelea. No obstante, este pensaría que de igual manera quizá no funcionaría por la capacidad regenerativa de la fusión de villanos. Mientras esto, Broly lo sorprendería con un gran ataque que lo haría retroceder, maldiciendo la situación pues se estaba complicando demasiado. A este paso, tendría que ir tras Cellbuzzer para que con algo de suerte terminara destruyendo a Baby Broly. No obstante, si los eliminaba a ambos en ese caso sí, todo estaría perdido. Baby realmente era un elemento demasiado molesto en esta ecuación pues evitaba que Zaiko pudiera guiar a Goku y Vegeta, y encima tampoco podía pedirle ayuda de Gogeta pues ya este estaba realmente ocupado en su pelea encarnizada con la fusión de monstruos. Encima y para empeorar aún más todo, la fusión de Goku y Vegeta llegaría a su fin dejando en cero las posibilidades de que estos pudieran ganarle a los villanos.